¿Qué tal amigos? Cordial saludo. A partir de este momento vamos a dar inicio a un tema que lo hemos dividido en dos momentos. Este es el primer momento y tiene que ver con el quehacer teológico dentro de la Iglesia Adventista. Alguien se preguntaría, ¿quehacer teológico? Sí, la Iglesia Adventista tiene un sustrato teológico sobre el cual estructura todo su andamiaje doctrinal, todo su andamiaje misiológico. En consecuencia, es de mucha importancia que los predicadores, los teólogos, las fuerzas vivas de la Iglesia que comparten el Evangelio a otras personas tengan muy claro cuál debe ser nuestra actitud frente al quehacer teológico. Hace un tiempo leía un artículo en el que el articulista preguntaba, ¿puede haber crecimiento espiritual fuera de la Iglesia Adventista? Es una pregunta pertinente. ¿Puede haber crecimiento espiritual fuera de la Iglesia Adventista? La respuesta es obvia. Claro que puede haber crecimiento espiritual fuera de la Iglesia Adventista. Entonces, si la respuesta es positiva, esta misma respuesta nos genera otra pregunta. Vale, si hay crecimiento espiritual fuera de la Iglesia Adventista, o mejor dicho, si puede haber crecimiento espiritual fuera de la Iglesia Adventista, ¿cuál es la diferencia en crecer espiritualmente fuera de la Iglesia Adventista y crecer espiritualmente dentro de la Iglesia Adventista? ¿Cuál sería la diferencia? Si decimos que sí hay una diferencia, creo que la diferencia está en la manera como la Iglesia Adventista es consistente con su quehacer teológico. Voy a explicar. La Iglesia Adventista es una iglesia que los medios masivos de comunicación la inscriben bajo la tolda de iglesias protestantes. ¿Por qué nos identifican como protestantes? Porque no pertenecemos al catolicismo romano. Pero técnicamente hablando, la Iglesia Adventista no se considera protestante, por las razones que más adelante vamos a presentar. Por lo tanto, si puede haber crecimiento fuera de la Iglesia Adventista y existe o puede existir una diferencia entre crecer espiritualmente fuera y dentro de la Iglesia Adventista, surge otra pregunta. Fríamente hablando, sin ningún tipo de pasión, podríamos decir que la Iglesia Adventista es una más de las tantas propuestas teológicas que existen en el mundo. Si la Iglesia Adventista es una más de las muchas propuestas teológicas que hay en el mundo, propuestas que dicen tener la verdad, propuestas que dicen que siguiendo los parámetros doctrinales y teológicos que esas propuestas esbozan, la persona puede llegar a la salvación. Si esto es así, la pregunta es, ¿podemos nosotros ser una más de las muchas manifestaciones religiosas y al mismo tiempo ser la iglesia remanente? Pienso que aquí la respuesta va obteniendo un no. Los adventistas dirían no. Nosotros somos la iglesia remanente, pero sí podemos ser una más de las tantas iglesias y de las tantas manifestaciones religiosas que hay en el mundo. Entonces, ¿por qué tú estás dentro de la Iglesia Adventista y no estás creciendo espiritualmente fuera de la Iglesia Adventista? Volvemos al punto que dejamos sin concluir. Es por la consistencia teológica que tiene la Iglesia Adventista en su quehacer teológico. Explico esto. Cuando la Reforma Protestante surgió, se estableció sobre tres grandes pilares, a saber, tota scriptura, prima scriptura, sola scriptura. Expliquemos.
Toda escritura significa toda la Biblia. La Iglesia Adventista considera de que la Biblia es la única fuente normativa de fe y práctica. El segundo punto es prima scriptura, es decir, primero la Biblia. Eso es lo que la Iglesia considera, primero la Biblia. Y en tercer lugar, sola scriptura, es decir, solo la Biblia. La Iglesia considera de que la Biblia es suficiente para ilustrar el camino de la salvación de cualquier persona. Ahora bien, ¿es la Iglesia Adventista la única que acepta la Biblia o parte de la Biblia dentro de las religiones que aceptan la Biblia como su libro de norma de fe y práctica? No. Vamos a referirnos a tres grupos que comparten la Biblia como libro normativo. Primero, hablemos del judaísmo. El judaísmo ortodoxo maneja la Tanaj, el acrónimo de T, Torah, N, Neviim y K, Ketuvim, que en resumen se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. El judaísmo ortodoxo no acepta el Nuevo Testamento por razones obvias. Ellos no han aceptado a Jesús como el Mesías que estaba profetizado en los oráculos veterotestamentarios. Por lo tanto, si el judaísmo ortodoxo de la Biblia que nosotros tenemos solo acepta la porción del Antiguo Testamento, ¿es lo mismo crecer espiritualmente dentro del judaísmo que dentro de la Iglesia Adventista? Segundo grupo, el catolicismo romano. Por demás está que dentro de la teología católica romana, la tradición es el principal pilar de la interpretación teológica del catolicismo romano. Cuando hablamos de tradición nos estamos refiriendo a aquello que no está contenido en los escritos, en los escritos bíblicos, que no forma parte del canon bíblico. Esa tradición es tan fuerte que cuando un teólogo católico encuentra una confrontación entre lo que la Iglesia católica tradicionalmente ha creído y lo que las Sagradas Escrituras presentan de manera clara, el teólogo católico tiende, sino que decide, hacerle caso a la tradición en desmedro de las Sagradas Escrituras. Entonces, dentro del catolicismo romano vamos a tener tres pilares, a saber, la tradición, el magisterio de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Pero, como ya nos hemos dado cuenta, ellos le van a dar más importancia a la tradición que a la Biblia. Por lo tanto, se formula la pregunta, ¿es lo mismo crecer espiritualmente en una iglesia que le da más importancia a la tradición que a las mismas Sagradas Escrituras? Usted como oyente puede ir sacando conclusiones. Y nos vamos al tercer grupo de quienes también tienen a la Biblia como un libro normativo de fe y práctica. Me refiero al protestantismo. Dentro del protestantismo hay una rama que se llama el protestantismo histórico. Está conformado por los anglicanos, por los luteranos, por los bautistas, por los metodistas. Pregunto, ¿qué hacen los protestantes con la Biblia? El Antiguo Testamento, dentro de su teología, es poco atractivo, porque hay un acicate en el Antiguo Testamento con el que ellos no pueden, y es que el día de reposo diseñado por Dios para la humanidad tiene nombre propio y es el sábado. En todo el Antiguo Testamento no hay ni una sola evidencia de que Dios haya decidido cambiar el sábado por otro día. Pero tienen que hacer malabares teológicos cuando en el Nuevo Testamento hacen unas exégesis bastante atrevidas con el único propósito de decir que el sábado fue cambiado por Jesucristo. Entonces,
Fríamente hablando, el protestantismo histórico, aunque son muy estudiosos de las Sagradas Escrituras y aunque hay personas de vitalidad espiritual sorprendente, la teología protestante histórica se inclina más por el Nuevo Testamento que por el Antiguo Testamento. Entonces te pregunto, ¿es lo mismo crecer espiritualmente dentro del protestantismo sabiendo que tienen más inclinación hacia uno de los testamentos? Vamos con el cuarto grupo, la Iglesia Adventista. En su quehacer teológico, la Iglesia acepta los dos testamentos que conforman la Biblia como una sola unidad temática. El Nuevo Testamento no tendría sentido sin el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no podría interpretarse sin las profecías del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la pregunta de ¿es lo mismo crecer espiritualmente dentro de la Iglesia Adventista que fuera de la Iglesia Adventista? Cada uno de ustedes sacará sus conclusiones y tomará sus decisiones. En el próximo video vamos a analizar un poco más en detalle esto que en el momento es simple y llanamente un sustrato sobre el cual vamos a fundamentar nuestro pensamiento.